Globalización, tecnología, inteligencia artificial, conectividad, sustentabilidad, innovación, estrategia. Nuestros egresados Anáhuac han ocupado roles prominentes como empresarios, directivos y miembros de consejos de administración, siendo reconocidos en los rankings más importantes, influyendo en el panorama empresarial nacional y marcando tendencias a lo largo del tiempo. Para seguir formando a los principales empresarios y directivos que marcan tendencias y forman el destino empresarial del país, surge el Instituto de Alta Dirección Anáhuac. El IADA representa una comunidad poderosa de líderes empresariales vinculados, dedicados a compartir ideas, inspirar, colaborar y sumar experiencias para la toma de decisiones informadas y la consecución de resultados óptimos, tanto en el ámbito personal como profesional. El IADA se destaca por contar con aliados estratégicos de renombre mundial, como la Jones Graduate School of Business de la Rice University, así como colaboraciones con destacadas organizaciones como Vistage, Deloitte, la Bolsa Mexicana de Valores, CDC, AMCG Tantum, Mentor Praxis y el Colegio de Consejeros Independientes. El IADA ofrece una formación y actualización de vanguardia, adaptada a los desafíos actuales, e incorpora la primera sección del Lumen Institute en México. Este enfoque único combina desarrollo personal, valores católicos y liderazgo. El Instituto de Alta Dirección Anáhuac se erige como un faro de excelencia, innovación y valores en la formación y actualización de líderes empresariales, consolidando su posición como un actor clave en el panorama educativo y empresarial de la región. Te damos la bienvenida al IADA, el Instituto de Alta Dirección Anáhuac. Globalización, tecnología, inteligencia artificial. Bueno, pues me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este webinar. Unas breves palabras. Primero, soy Jorge Fabre, el director del Instituto de Alta Dirección de la Anáhuac. Justo como han visto en el video, pues ya hemos iniciado, ya tenemos varios programas. Todas las fotos y los videos que veían en este momento ya son reales de lo que se ha tenido con muchos participantes, gracias a Dios, en este primer semestre. Tenemos muchos programas también para el próximo semestre. Entre esos programas, justo tenemos un programa de estrategia, un programa para aprender a hacer la estrategia, pero sobre todo para aprender también a dar seguimiento y gestión a la estrategia, y lo más importante también, hacer la ejecución de la estrategia. Y como pudieron observar, pues estos programas los hacemos en el Instituto Anáhuac de Alta Dirección, pero también con aliados. Y estamos sumamente orgullosos de presentarles en este webinar a nuestros queridos expertos, a los socios de AMCG Tantum. AMCG, una firma especializada en la planeación estratégica, en la gestión de la estrategia, en la ejecución de la estrategia, con una metodología internacional sumamente exitosa, pues tiene como clientes algunas de las principales corporaciones de este país y de otros países. De manera que les quiero presentar en esta ocasión a Ángel García Lascurain, que es el socio fundador y presidente de AMCG Tantum en México, y a Maribel, que ella es la directora general de la empresa en México. Maribel, que tiene pues a su cargo toda la administración de la empresa con los diferentes clientes, nos ha acompañado académicamente además para que los materiales, los casos prácticos y todo lo que se ha estado desarrollando en el IADA, en el tema específico de estrategia, pues tengan la vanguardia tecnológica, la vanguardia educativa y la vanguardia empresarial. Estamos verdaderamente muy orgullosos con Maribel Rodríguez, con Ángel García Lascurain, que serán el día de hoy pues nuestros anfitriones. Así, sin más, los dejo con ellos y les reitero que tienen abierta la invitación para todos los programas en la Anáhuac. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Jorge, muchas gracias. Un agradecimiento muy especial a Jorge Fabre y a Carlos del Real. Para nosotros es un verdadero privilegio el participar en un webinar organizado por YADA de la Universidad de Anáhuac.
Denme un segundo para proyectar la presentación. Si quieres, yo lo hago, Ángel. Ya la tengo aquí. Ahí se ve ya, ¿verdad? Bueno, vamos a abordar un tema que siempre es un tema importante, pero me parece que es especialmente relevante en el momento actual de cambio que estamos viviendo en México. Todas las empresas y las organizaciones enfrentamos un momento que obliga a la reflexión, ¿no? Analizar cómo está cambiando, cómo puede cambiar el entorno de negocio, el entorno de operación de la empresa, de las organizaciones en general, hacer una reflexión, un análisis de cuáles son los temas que nos impactan y poder, en su caso, definir o actualizar la estrategia y, de manera muy importante, el poderla implementar con éxito. No es suficiente con poder hacer un buen trabajo de planeación, la ejecución es la que realmente va a hacer la diferencia en los resultados. Y corresponde a los líderes de las organizaciones, lo vamos a ver en un poco más de detalle, pero realmente es el liderazgo el que tiene la responsabilidad de impulsar este tipo de iniciativas. El liderazgo es el que identifica la necesidad de tomar decisiones o de hacer cambios en la estrategia de la empresa dentro de un entorno que es volátil o de cambio. Y también es una condición para poder impulsar la transformación de la organización. Todas las organizaciones, todas las empresas nos vamos transformando a lo largo del tiempo y es importante que esa transformación tenga un rumbo de largo plazo, que esté basada en una visión clara de largo plazo y ello demanda una serie de elementos que es justamente lo que vamos a abordar el día de hoy en esta presentación. Bueno, este entorno de cambio al que me refería, hay diferentes temas que nos están impactando, no solamente el contexto nacional, que ahorita lo voy a abordar en más detalle, pero también estamos dentro de un contexto internacional con cambios profundos. Ustedes vieron recientemente hubo elecciones en el Parlamento Europeo en los últimos días con cambios importantes. Hay guerras y conflictos en el mundo, Ucrania, Israel y Gaza que son elementos que, aunque parecen lejanos, sí inciden en el desempeño de la economía mexicana y de las empresas cuando tienen impactos, por ejemplo, en la inflación, en los precios del petróleo, inciden las tasas de interés. En un mundo tan globalizado y México siendo una economía tan abierta al exterior, pues son factores que también nos impactan en mayor o menor medida. Hay una serie también de procesos electorales este año, como el que acabamos de tener en México, en diferentes países en América Latina, además del caso europeo que ya mencioné, y próximamente habrá elecciones en Estados Unidos, que también tendrá un impacto muy importante sobre la realidad de México. Y dentro de este contexto también internacional, geopolítico, económico, está el tema de la relocalización de inversiones o el nearshoring, que básicamente se deriva de un alejamiento entre China y Estados Unidos que ha obligado a procesos productivos, a empresas, procesos de distribución que se localizaban en Asia, a buscar alternativas y México es una puerta natural de entrada a Estados Unidos y por eso se nos presenta como país una oportunidad muy importante derivada del escenario internacional. Hay una serie de factores, de elementos de cambio que estamos viendo a nivel global. También hay, además de estos que podrían considerarse elementos más coyunturales, hay una serie nosotros le llamamos de tendencias de impacto, megatendencias, que se han venido presentando en los últimos años y que también tienen un impacto sobre la realidad de los países, de las economías, de los mercados y de las empresas. Uno de ellos es la transformación digital y la adopción de la inteligencia artificial, que yo creo que a todos nos ha sorprendido, ¿no? La velocidad con que esto se ha dado y el potencial y todos los escenarios que hay hacia adelante para ello. El tema del cambio climático y la integración de estrategias de sostenibilidad o de sustentabilidad ambiental. Nosotros lo vemos con mayor frecuencia cada vez como las empresas están integrando en sus procesos de planeación objetivos de impacto sustentable y cómo lo llevan también a sus modelos de negocio, a sus decisiones de negocio. Y un tercer elemento o una tercera tendencia que vemos es el de la economía incluyente o de impacto positivo, donde ahora se engloba dentro de este concepto de ASG o ESG en inglés, donde la responsabilidad social de las empresas también es cada vez más parte del diseño estratégico del negocio, de las organizaciones.
cada vez más se mide el resultado de la empresa por una triple vía, la parte financiera, tener utilidades, tener solidez financiera, pero también tener un impacto ambiental y un impacto social positivo. Son tendencias que impactan a todas las empresas y que es necesario analizar y revisar dentro del marco de la planeación estratégica. En el último caso que mencionaba del impacto social ambiental positivo, hay una serie de ejemplos de cómo esta transformación viene en serio. Aquí les muestro algunos casos. Por ejemplo, el Foro Económico Mundial ya desde el año 2020 publicó el Manifiesto de Davos, en el que habla del propósito mayor de la empresa, un propósito de compromiso, de corresponsabilidad social, ambiental dentro de la cuarta revolución industrial, que es toda esta transformación tecnológica. Hay ejemplos muy claros, como por ejemplo BlackRock, el fondo de inversión, que es, me parece que el segundo a nivel global, tiene más presupuesto que muchos países, y como ellos mismos ya han definido que no van a llevar a cabo inversiones en empresas que no tengan dentro de su estrategia este enfoque de impacto social y ambiental positivo. El Business Roundtable, que incluye a las empresas globales de Estados Unidos, lo mismo. Y bueno, y otros ejemplos que pueden ver aquí en la lámina de cómo se está redefiniendo el enfoque de los negocios y el enfoque de los resultados positivos de una empresa. En este contexto y viendo hacia adelante y buscando también analizar el entorno, ¿no?, de todos estos elementos que mencionaba de impacto y de transformación, el Foro Económico Mundial identifica cuatro, ellos le llaman fuerzas estructurales, que van a dar forma en los próximos años a la gestión de los riesgos y elementos de riesgo que deben considerarse dentro de las iniciativas de planeación o de actualización estratégica de las empresas. Una de ellas es, por supuesto, el calentamiento global y todas las consecuencias relacionadas del cambio climático, el tema de la población y la migración poblacional en todo el mundo, y que en México lo estamos viendo de manera muy evidente, la aceleración tecnológica que ya mencionaba, transformación digital, inteligencia artificial, y todos estos factores geoestratégicos que mencionaba antes, todo este reacomodo que hay entre China, Estados Unidos, las regiones, cómo se están recomponiendo, pues son elementos que están ahí presentes y que no son lejanos, son elementos que sí tienen impacto en los países, en las economías, y por lo tanto que son parte de la estrategia también de las empresas. Visto en un poco más de detalle, fíjense cómo va cambiando la composición de estos riesgos globales hacia adelante de acuerdo al Foro Económico Mundial. En la gráfica o la columna que ven del lado izquierdo tienen los factores más relevantes, los 10 más relevantes que ellos ven para los próximos 2 años, y del lado derecho los próximos 10 años. Aquellos que están con color verde son los temas ambientales, los de color azul son temas económicos, los anaranjados geopolíticos, los rojos temas sociales y los morados temas tecnológicos. Vean, por ejemplo, de aquí a 2 años, el tema tecnológico que ellos identifican como el principal riesgo es la desinformación en las redes sociales, y el tema de la ciberseguridad, que todas las empresas están sujetas a ese riesgo. En el caso de los ecológicos o ambientales, eventos extremos climáticos y la contaminación. Pueden ver del lado izquierdo varios temas políticos, sociales, la polarización social, la menor o la baja en las oportunidades económicas, el tema de la migración. Y aparecen del lado izquierdo también la inflación, que si bien ha podido bajar en el último año, todavía es un factor que permanece, las tasas de interés siguen muy altas, y la posibilidad de una contracción económica. Pero si lo ven de aquí a 10 años, vean cómo prolifera el tema ambiental. Cada vez más la tabla se vuelve color verde a través de temas de biodiversidad, de escasez de recursos energéticos, el tema de agua que estamos viendo en la Ciudad de México, y también aumenta la presencia de temas relacionados con la tecnología, no solo la desinformación, sino posibles impactos adversos de la inteligencia artificial y el tema de la ciberseguridad, entre otros. Entonces, es interesante cómo estos factores van cambiando, ¿no?, y se van recomponiendo a lo largo del tiempo. En el caso, ya volteando más hacia nuestro país, bueno, acaban de pasar las elecciones, viendo un nuevo gobierno, todos estamos viendo los debates sobre las reformas constitucionales y qué va a ocurrir en los próximos 100 días y qué va a ocurrir para el próximo año, ¿no? Pero nada más volteen a ver los mercados financieros. Hoy el tipo de cambio llegó casi a 19.
Las tasas de interés para inversiones en México están a niveles pues, muy elevados por el riesgo que se percibe de invertir en el país. Ha habido una reacción importante de los inversionistas que ven más riesgos por la posibilidad de que haya un deterioro del Estado de Derecho y por lo mismo, pues menos garantías para las inversiones y para los contratos. Pero por el otro lado, viendo también un enfoque positivo, pues tenemos el nearshoring y el friendshoring, ¿no? Que son empresas más localizadas en Estados Unidos, pero la posibilidad de que México aproveche una coyuntura internacional para atraer volúmenes grandes de inversión que realmente hagan que la economía crezca un par de puntos más o 2 o 3 puntos más del PIB, pero eso requiere una estrategia, ¿no? Una estrategia de atracción de la inversión. Y bueno, en el norte del país esto es muy evidente, todos los estados que están recibiendo mayor inversión, cómo se están transformando y enfocando hacia aprovechar esta oportunidad. En el caso de los riesgos, quise incluir esta gráfica que ya no está actualizada, pero vean este es sobre el tipo de cambio, cómo brincó el 10 de junio, luego se acomodó un poco y volvió a subir en los últimos días, pero hay una altísima volatilidad en los mercados financieros que hablan de la sensibilidad de las empresas, ¿no? Al entorno económico y a cómo puede afectar pues, el desarrollo de los negocios y que son factores que deben incorporarse en su planeación estratégica. Por el lado de las oportunidades, el nearshoring, bueno, el tema de la inversión, hay muchas formas de medir la inversión. Hay algunas más optimistas que hablan que están llegando recursos importantes de inversión, no están planeados para llegar en los próximos años. Otras versiones hablan que ha sido más reinversión de utilidades de empresas que ya existían en el país que inversiones nuevas. Pero lo que es un hecho es que la oportunidad está allí y requiere de una estrategia como país para la atracción de todos estos recursos. Vean, por ejemplo, este es un indicador interesante. No está muy actualizado, pero la tendencia ha sido la misma, que es el porcentaje de inmuebles para establecer plantas industriales en diferentes partes del país y cómo prácticamente ya no hay espacio. Si ustedes quieren alquilar o rentar una nave industrial en el norte para establecer algún proceso de manufactura, pues simplemente no hay espacio eh, por la cantidad de empresas que están buscando relocalizarse a México o concentrar procesos productivos en la frontera norte para vender a Estados Unidos. Bien, y toda esta realidad, viendo hacia adelante en términos de crecimiento económico, los pronósticos, vean, estas son las proyecciones de crecimiento para los próximos años. Y dentro del cuadro rojo pueden ver, la fuente es el Fondo Monetario Internacional y pueden ver que México pasa de un crecimiento de 3.4% en 2023, que estuvo influenciado por muchos factores, también en buena parte todavía rebote de la pandemia, pero la estimación es que baje a 2.7 en 2024, que yo creo que ya es un número optimista, pero todos los indicadores y los pronósticos hablan de que en 2025 puede haber una parada de la economía o un crecimiento mucho más modesto, porque pues es un cambio de sexenio, las empresas están revisando sus estrategias y reacomodándose con el nuevo entorno. Eh, de manera general, si podemos resumir o hacer un análisis FOD, ustedes saben, este análisis digamos, metodología que se utiliza en los procesos tradicionales de planeación para identificar qué fortalezas tiene, en este caso, la economía mexicana en el entorno que acabo de describir y qué debilidades tiene y qué oportunidades y amenazas puede haber para el país. Las fortalezas, bueno, pues los tratados de libre comercio sin duda nos han dado una tremenda estabilidad y nos mantienen vinculados y son un contrapeso también muy importante. La frontera con Estados Unidos, el grado de inversión que todavía tenemos, y hay riesgos de que no se mantenga, pero todavía lo tenemos. El Banco Central Independiente, y que es un patrimonio de todos los mexicanos, un patrimonio institucional de nosotros, de los mexicanos, la independencia del Banco de México y la inflación que ha venido bajando. Teníamos finanzas relativamente sanas, esto se ha deteriorado en el 2024. El hecho de que el endeudamiento ha crecido de forma importante y vamos a cerrar el año con un déficit de 6% en las finanzas públicas, 6% del PIB. Bueno, realmente amarra la posibilidad o el margen de maniobra de la próxima administración, es un hecho. Los recursos están comprometidos y va a haber muy poco margen de maniobra para que el crecimiento económico se impulse del lado del gobierno. Tiene que venir del lado de las empresas, de la inversión privada,
y por eso es tan relevante que no existe este temor al riesgo por invertir en México, ¿no? Pero toda esta combinación de factores hacen pensar que la economía el próximo año podría eh, pues, ser mucho más lenta, ¿no? Su crecimiento. Y un mercado de divisas muy líquido. Ustedes han visto la volatilidad del peso en buena medida viene de mercados internacionales, no ocurre en México. El peso es una moneda muy operada en los mercados internacionales y eso también tiene un impacto. Puede ser una fortaleza también. En cuanto a las debilidades que tenemos frente al entorno, seguimos teniendo un crecimiento económico bajo. El crecimiento de México hasta antes de la pandemia por 30 años fue de un promedio del 2%, es muy bajo. Y el que tenemos ahora, los pronósticos hacia adelante hablan de que va a ser incluso un poco menor. Es muy abajo del potencial del crecimiento del país. Lo que les comentaba de la política fiscal en deterioro en 2024 y cómo va a quedar pues amarrado presupuestalmente la próxima administración. El tema de Pemex y la CFE, que son un hoyo negro en términos presupuestales y todo lo que implican de presión para el presupuesto federal. El nerviosismo de inversionistas con el plan C que ya mencioné, saturación logística y el problema de la inseguridad creciente que todos vemos en todo el país. En cuanto a oportunidades, el aumento del comercio potencial por la relocalización, el nearshoring, sí hay un mercado doméstico creciente, el consumo sí se ha visto favorizado el consumo interno por los aumentos del salario mínimo, programas sociales, es un hecho que sí han tenido un impacto sobre el nivel de consumo, la posibilidad de nuevos mercados internacionales y hay un potencial muy importante para la inversión en infraestructura, para que realmente se aproveche el nearshoring, además de tener plantas disponibles en los parques industriales, se requiere invertir pesado en infraestructura energética, por ejemplo, energía limpia, puertos, carreteras, infraestructura en general, ahí hay un potencial importante de inversión. Y las amenazas, bueno, conflictos geopolíticos, ¿qué pasa si se descompone la situación en Ucrania, en Europa? ¿Qué pasa con una posible presidencia, por ejemplo, de Donald Trump? ¿Cuál sería su actitud frente a México, al comercio? Posibles conflictos comerciales, el tema de la migración y que pudiera haber un deterioro más importante de la confianza. Bueno, todo esto que les acabo de presentar habla de que vivimos en un entorno de cambio, un entorno volátil donde podemos tener una determinada realidad en la empresa en el año pasado y a principios de este año, pero la realidad es que hoy hay muchos factores que generan incertidumbre y que obligan al cambio y obligan a la reflexión, obligan a la planeación de una estrategia acorde a las nuevas circunstancias. Y las empresas que logran adaptarse a estos cambios, como les decía al principio, todas las organizaciones se van transformando a lo largo del tiempo. Pueden ser a veces transformaciones imperceptibles, vamos mejorando un proceso, depurando, perfeccionando alguna actividad de la empresa, pero a lo largo del tiempo realmente se va transformando. Puede haber transformaciones mucho más bruscas, repentinas, por ejemplo, cuando hay pues, una nueva estrategia, una fusión de dos empresas, temas de esa naturaleza o puede haber transformaciones, procesos de transformación intermedios, ¿no? Que cada empresa va definiendo su propio ritmo. Pero aquellas empresas que son capaces de transformarse con éxito y por lo mismo maximizar todo ese entorno de cambio que veíamos ahora, tienen ciertos factores en común. Primero, comprenden el potencial del entorno para maximizar sus resultados. Es decir, pueden hacer un análisis muy detallado de todos los factores generales de impacto como los que acabamos de recordar en las láminas anteriores, pero también factores más específicos de la empresa, su sector, su región, su mercado, sus productos, analizar ese entorno y comprender qué factores los podrían llevar a maximizar sus resultados. Al mismo tiempo, además de que pueden leer el entorno exterior, son muy conscientes estas empresas de su capacidad operativa, no planean cosas que no pueden implementar. Son conscientes de los recursos, del presupuesto que tienen, de su capacidad operativa, del personal, sus competencias, qué pueden realmente hacer que sea factible. Y lo anterior lo traducen en un plan que se puede ejecutar de manera completa, efectiva. Es decir, leer el entorno, reconocer la realidad, poder hacer una planeación e implementarla con éxito. Con estos elementos, las empresas se pueden transformar y maximizar su entorno. Dentro de ese análisis del entorno que comentaba, y ya viéndolo en un poco más de detalle, es importante analizar lo que le llamamos el macroambiente,
que son esas tendencias macro que veíamos antes, las tendencias tecnológicas, la realidad política y económica, el entorno en general ambiental, factores macro sobre los cuales no podemos incidir. Son factores que nos impactan, pero no tenemos nosotros ninguna injerencia sobre ellos. Pero hay también un entorno más cercano a la empresa, que es el microambiente, donde sí podemos nosotros tener alguna influencia, que es la relación con nuestros clientes, con la comunidad en general, con autoridades, la operación interna, con los colaboradores, las capacidades organizacionales en general. Y es importante llevar a cabo un análisis completo de ambas dimensiones y cómo se vinculan una con la otra para poder definir la estrategia. Ello requiere, pues, reunir todos los insumos necesarios, toda la información es importantísima, la disponibilidad de información actualizada, completa, el poder tener esa capacidad de análisis y de síntesis y poder, como líderes de las empresas, poder comunicar la necesidad del cambio, ¿no? ¿Por qué cambiar? ¿Por qué hacerlo hoy? ¿Y por qué hacerlo en la dirección que se está proponiendo? Hay otras herramientas diferentes que no nos vamos a detener a revisar, pero además del FODA hay otras herramientas que permiten que las empresas puedan analizar de manera completa su contexto, su entorno y poder extraer información que les permita tomar conclusiones, no tener conclusiones y definir una estrategia. Está la herramienta del FODA que ya comentábamos antes, de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y hay una herramienta complementaria que es muy interesante, que le llamamos el FODA al cuadrado, donde las fortalezas se utilizan para maximizar las oportunidades o las fortalezas se utilizan para minimizar las amenazas. Permite, digamos, concluir o derivar todo el análisis del entorno en acciones concretas, acciones implementables que se pueden después vincular con la estrategia. Y es que dentro de todo proceso estratégico es importante reconocer que el concepto de estrategia es muy amplio. Nosotros vemos tres grandes componentes del concepto de estrategia en general. Está la planeación, que es todo lo que hemos hablado hasta ahora, el análisis del contexto y la definición de la estrategia, bajar los objetivos, definir objetivos. Y está también el procedimiento de ejecución. La estrategia que se define debe bajar a la organización. Muchas empresas planean, se van los directores un par de días a Cuernavaca, Valle de Bravo, se definen una serie de objetivos y una visión, pero volvemos al día siguiente, el lunes siguiente a la oficina y los procesos son los mismos, las métricas son las mismas, las responsabilidades de la gente, de las áreas son las mismas. Entonces, es difícil llevar a cabo un proceso de ejecución completo y exitoso. Eso requiere de método, requiere de una serie de procedimientos, poder desdoblar la estrategia de la organización o, dicho de otra forma, alinear toda la estructura operativa de la empresa hacia la nueva estrategia. Y el tercer elemento es el de la gestión de la estrategia. La estrategia se debe gestionar con el tiempo. No hay planes perfectos. Las empresas planean con la información disponible en el momento, pero a lo largo del camino, pues van surgiendo temas nuevos, algunos objetivos se cumplen, surgen nuevos desafíos. Es importante gestionar la estrategia. Muchas veces las empresas, sus modelos de gestión o de seguimiento se basan mucho en ir llevando los estados financieros o ir midiendo indicadores comerciales de generación de ingresos o indicadores muy operativos de la empresa y de su sector, pero pocas empresas gestionan los objetivos estratégicos. Es importante que dentro del modelo de gestión de la empresa se incorpore o se complemente con la gestión de los objetivos, que la estrategia se vaya midiendo mientras se va implementando y se puede ir actualizando de forma dinámica. Y aquellas empresas que definen una buena estrategia pero no la ejecutan bien, pues tienen una pérdida de recursos tremenda, hay duplicidades de actividades, hay objetivos que no están respaldados por las operaciones o hay operaciones que ya no están alineadas con los objetivos y solamente nos están generando gastos y dispendio de recursos. En general, la alineación de la capacidad operativa hacia la estrategia permite muchas eficiencias, muchos ahorros y mucho foco en las decisiones. Y aquellas empresas que no llevan a cabo una buena ejecución, pues tienen pues, menos impacto, ¿no? O resultados menos favorables. Dentro del programa que les comentaba Jorge, que ofrece YADA, enfocado en estrategia, se presentan todas las herramientas a detalle de cómo analizar el entorno, cómo llevar a cabo una planeación efectiva, pero también se presentan una serie de elementos metodológicos para ejecutarla con éxito.
Y una parte fundamental de la ejecución de la estrategia es, nosotros le llamamos la traducción de la estrategia. Y la traducción implica construir un mapa de ruta. Un mapa de ruta, lo vamos a ver ahora, es una forma para describir la estrategia, aquellos objetivos y visión de largo plazo en términos operativos, de forma tal que nos ayude a vincular esta parte que ven en la lámina, la parte verde, que es el análisis externo, con la parte diaria de la empresa, los proyectos, los objetivos de la gente, los procesos, los presupuestos, cómo vincular ese mundo estratégico y de visión de largo plazo con la operación cotidiana. Y la recomendación, hay muchas metodologías de planeación, de ejecución de la estrategia, se van poniendo de moda a lo largo del tiempo, pero todas tienen ciertos elementos esenciales que comparten. Una metodología con la que hemos trabajado nosotros mucho se llama Execution Premium y que está dentro del programa con YADA, que habla precisamente de cuál es el camino, cuál es esa ruta para tener una ejecución de excelencia. Y este elemento del mapa de ruta es fundamental porque aquí permite establecer los objetivos en un mapa, pero separarlos por tipo de objetivos. Pueden ver aquí que el mapa tiene 4 secciones, se separan los objetivos de resultados. ¿Qué queremos lograr? Por ejemplo, financieramente, crecimiento, rentabilidad, diversificación, etcétera. Para lograrlo, ¿qué voy a hacer en el mercado? ¿Cómo me diferencio de la competencia? ¿Cuál es mi propuesta de valor? Y ya que defino ese valor que voy a entregar al mercado para ser competitivo, vienen los objetivos impulsores. ¿Qué debe ocurrir al interior de la empresa operativamente hablando para generar ese impacto en el mercado? Y en la base vienen las capacidades organizacionales, la gente, la tecnología, a veces abajo se mete el presupuesto también, pero todas esas capacidades deben estar alineadas a lo que va a ser crítico operar para generar valor y producir el resultado. Entonces el mapa permite describir la estrategia, pero separa los objetivos en relaciones de causa y efecto por tipo de objetivo. Y todos esos objetivos deben tener indicadores adecuados, los famosos KPIs, no demasiados y que sean bien definidos. Deben tener metas a lo largo del tiempo y cualquier proyecto, acción, iniciativa, como se le quiera llamar, tendría que estar alineada a los objetivos impulsores, de forma tal que las metas se cumplan a partir de la implementación pues, de operar, ¿no? De acciones o proyectos. De esta forma, la generación de valor en la empresa va a tener 2 rutas, ¿no? 2 rutas de generación de valor. Vamos a lograr generar valor a través de la excelencia operacional, alineando de manera efectiva la estructura de la empresa a los objetivos estratégicos, maximizando la utilización de los activos, mejorando paulatinamente esta transformación incremental que mencionaba antes, pero también van a permitir generar valor a través del crecimiento, siendo innovadores en el mercado, teniendo no solamente un cambio incremental paulatino con el tiempo, sino siendo disruptivos, innovando en el mercado. Y todo esto son rutas de generación de valor que deben apoyarse en una gestión directiva estratégica y, por supuesto, todo basado en la gestión societaria y en un buen gobierno corporativo. Dentro de la gestión de la estrategia es importante separar la gestión de los objetivos que les comentaba antes de la gestión de los proyectos. No es una PMO. La PMO gestiona un portafolio de proyectos, los líderes de proyectos gestionan el proyecto individual, pero la gestión de la estrategia a través del mapa de ruta permite medir la contribución de los proyectos al logro de los objetivos estratégicos. Esa es una visión complementaria. La PMO es una visión operativa. La gestión por objetivos es una visión estratégica, pero son totalmente complementarios. Y también implica poder gestionar los riesgos. Los mapas de ruta, mapas estratégicos pueden ir acompañados de mapas de riesgos. Esto también se ve en el curso con YADA, de forma tal que todas las rutas de generación de valor que mencionaba antes, que sucedan las cosas correctas, les da los elementos para definir cuáles son aquellas cosas correctas, cómo medirlas y cómo gestionarlas, pero también les da los elementos de cuáles son las cosas incorrectas a las que debemos dar seguimiento y debemos gestionar la gestión de riesgos para conservar valor, generar valor, pero también proteger el valor que ya tenemos manejando debidamente los riesgos desde un enfoque estratégico. En síntesis, estamos en tiempos de cambio, de transformación, y creo que son momentos especialmente propicios para planear, ¿no? Como decía al principio, para poder reflexionar en el entorno, definir una estrategia bien con todos los elementos, poderla implementar con éxito y poderla gestionar.
es un deber fundamental de los líderes de las organizaciones, pero para ello, aunque suene evidente todo esto, hay una serie de rutas metodológicas y de procesos que están plenamente probadas, que son precisamente los que YADA ha incorporado en su programa. Eh, para concluir, le voy a ceder la palabra a Maribel para que ella les presente cómo está estructurado el programa y que puedan ver cómo todos los elementos anteriores se detallan dentro de su contenido. Muchas gracias, Maribel, por favor. Gracias, Ángel. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Como bien decía Ángel, justamente este es el momento para tomar decisiones desde la alta dirección y saberlas comunicar de una manera muy efectiva dentro de las organizaciones. Y esto es uno de los principales objetivos de este programa con YADA. Es un programa de entre pares, que abarca los niveles directivos de las organizaciones que se van a formular en estrategias que se puedan intercambiar casos prácticos, que se puedan ver casos reales de las empresas. O sea, es un networking en un programa de 25 horas y como está estructurado justamente en 4 fases. Una es lo que tiene que ver, en todo lo que tiene que ver con la definición de objetivos, cómo formular la estrategia justamente a partir de ese análisis del entorno y de los objetivos que tenga la organización. Se van a tocar temas de toda la gestión de dicha estrategia, cómo alinear tanto los recursos internos como los procesos y proyectos, y finalmente hacer todo este proceso de gestión que ya explicó Ángel para llevar a cabo esta dinámica de actualizar la estrategia conforme van surgiendo nuevos temas en el mercado. Si nos vamos a la siguiente, Ángel. El programa inicia el 9 de agosto, como pudieron ver en la lámina anterior, y va a estar dividido, digamos, es un modelo híbrido. La primera sesión la vamos a tener una sesión presencial, justamente para conocernos, que se hagan ese networking que es fundamental en estos programas de alto nivel. Y luego haremos una serie de sesiones vía Zoom y finalmente cerraremos con otra sesión presencial donde que no solo es una sesión de cierre, sino también va a ser una sesión de intercambio, de cierre de casos, de intercambio de ideas, de aterrizar conceptos, etcétera, y finalmente ya todo el proceso de graduación, digamos, ¿no? Los objetivos del programa que ven en esta lámina principalmente es tocar todas estas metodologías para analizar el contexto, a qué nos estamos enfrentando en todas las perspectivas, las ambientales, los retos sociales, los retos políticos, los retos globales, qué está pasando con las cuestiones tecnológicas, con la ciberseguridad, con la inteligencia artificial, etcétera, y cómo aterrizarlo hacia nuestras organizaciones. Muchas veces, como decía Ángel, nos sentimos muy alejados de lo que sucede a nuestro alrededor, pero en realidad afecta el día a día de nuestra operación y afecta el día a día de la capacidad de transformación que podamos tener como empresa, y esto es justamente lo que parte de la visión de los líderes. Un segundo objetivo es cómo aterrizar todo esto en un modelo ejecutable, en ese mapa de ruta a nivel organización que va a facilitar la implementación de objetivos y la generación de valor para los accionistas. Como tercer objetivo es cómo apoyar a la alta dirección a establecer estas mejores prácticas en toda la toma de decisiones sobre esa estrategia definida y cómo minimizar los riesgos que puedan afectar esa estrategia definida. O sea, es hacer esos mapas de esa gestión de la estrategia con esa gestión de riesgo y empalmarlas desde una mejor práctica desde la alta dirección. Un cuarto objetivo es cómo ayudar a la alta dirección a justamente alinear todo lo que corresponde al proceso operativo y de transformación de la organización. ¿Cuál es el rol del liderazgo que debe tomar? ¿Cómo debe ser la comunicación efectiva? ¿Cómo alinear a la gente, a su propia gente? ¿Cómo hacer su talent management? ¿Cómo alinear sus procesos, sus proyectos, los presupuestos? Y que todo vaya enfocado al logro de esa estrategia definida. Más que un plan de negocios, a una estrategia con objetivos muy, muy claros. Pasamos la siguiente, Ángel, por favor. Un quinto objetivo básico de este programa va a ser cómo optimizar todos los recursos. Desde la alta dirección, una de las principales preocupaciones que tenemos en el día a día es cómo hacer que nuestros recursos rindan más y sean más eficientes, y cómo poder hacer que esos recursos estén destinados a lograr lo que nos hemos propuesto para la organización. De eso se trata justamente este objetivo. El sexto es, con esa base, alinear todos los indicadores de desempeño y los recursos para que estén
orientados al logro de esos proyectos o esos objetivos organizacionales que se plantearon. Y finalmente, los últimos pasos son cómo ayudar a esa gestión efectiva a través de esas reuniones de análisis de la estrategia, a través del establecimiento de una oficina eficaz de gestión de la estrategia que esté atenta a captar todas esas tendencias que se están presentando, todos esos nuevos temas que se presentan en el día a día y se traen a la estrategia de la organización para hacer este modelo dinámico y que siempre nos mantengamos así que actualizados en el valor que queremos generar para los accionistas. Y finalmente, un tema coyuntural que es importantísimo y hacia futuro es cómo todas las implicaciones de lo que es el ESG o el ASG en español, cómo incorporar todo eso a nuestras estrategias en esos modelos de triple impacto y de impacto positivo que se tienen que dar hacia las comunidades. La que sigue, por favor. ¿Qué competencias vamos a trabajar? Principalmente es todo el desarrollo de un pensamiento estratégico para una mejor planeación, o sea, saber traducir todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, tanto las megatendencias, ese análisis externo como ese análisis interno y poderlos conjuntar en esa estrategia organizacional que genere resultados. Una segunda competencia es desarrollar esa capacidad de alineación y de liderazgo dentro de la organización para cumplir esa estrategia definida. Tener una mejor agilidad y efectividad en la toma de decisiones y poder medir acertadamente cuál será el impacto de no implementar o de sí implementar las decisiones estratégicas que se toman dentro de la organización. Y finalmente, reforzar todo el aspecto de liderazgo y de comunicación efectiva dentro de en los líderes con sus empresas. La que sigue, por favor. El programa está dividido principalmente en 4 módulos. Cada módulo tiene subtemas muy específicos que podrán visualizar perfectamente en el díptico del programa. El tema 1 tiene que ver con esa gran formulación de la estrategia, qué sucede en el entorno, tanto a nivel macro como a nivel micro, cómo afecta a nuestra organización, toda esa reflexión, qué está pasando en México, qué está pasando en el mundo, cuáles son esos grandes temas. El segundo módulo es cómo traducimos todo eso en un mapa ejecutable, en un mapa de ruta, y qué conlleva, cómo hacer cada uno de los diferentes objetivos, Ángel, cómo hacer el objetivo de resultados, los objetivos de propuesta de valor hacia nuestros clientes, qué necesitamos hacer desde el punto de vista operativo para generar esa propuesta de valor, y finalmente con qué lo vamos a operar, cómo alineamos a nuestra gente, cómo alineamos nuestros recursos tecnológicos, cómo alineamos nuestros presupuestos, qué hacemos con los temas normativos, etcétera, que es todo lo que forma el tema número 2. El tercer módulo es, ya que tenemos ese mapa de ruta, ya que le vamos a poner sus indicadores, sus metas y sus proyectos estratégicos, ¿cómo alineamos los recursos dentro de la organización? ¿Cómo alineamos los proyectos, los procesos a esos diferentes objetivos estratégicos en el nivel operativo y en el nivel de recursos internos para lograr buenos resultados en la estrategia? Y finalmente, el módulo 4 va relacionado con toda la metodología y todas las mejores prácticas en la gestión de la estrategia, en cómo deben de ser esas reuniones de análisis de estrategia, cómo debe funcionar esa oficina de gestión de la estrategia, cómo diferenciarlo del PMO, como decía Ángel hace un momento, y tener esos resultados efectivos desde la alta dirección. La que sigue, por favor. Qué dinámicas, como decía al principio, más que un tema totalmente académico, es más bien una reunión entre pares, donde se fomentará mucho el que haya estas discusiones, esos intercambios de ideas de casos reales, resolución de casos prácticos, donde los diferentes directivos tengan la capacidad de platicar lo que les sucede internamente, de poner casos en la mesa, de ver qué estrategias definieron para cada caso y de compartir experiencias, que creo que es lo que la suma ahora sí, de intelectos y de esfuerzos es lo que ahora nos va a ayudar mucho a las organizaciones a confrontar todos estos periodos volátiles que estamos viviendo. Y bueno, finalmente, ¿cuáles son los beneficios de toda esta implementación de prácticas en estrategia? Es generar un mayor valor para los accionistas, verdaderamente alcanzar objetivos estratégicos, no solo cumplir proyectos, sino alcanzar objetivos que transformen las organizaciones, lograr alinear a la gente y que la gente sepa cuál es su papel, cuál es su rol fundamental, cómo está contribuyendo al desarrollo de la estrategia que se planteó, cómo aporta valor
transversal, vertical a lo que está sucediendo en su organización, cómo salirse del business as usual y verdaderamente participar en la transformación de las empresas, una mejora total en la toma de decisiones, facilidad para adaptarnos a los cambios, cómo lograr una mayor eficacia en proyectos y procesos, evitando, como decíamos anteriormente, la duplicidad del gasto o la duplicidad de esfuerzo entre las mismas organizaciones. Y de esta manera lograr un crecimiento sostenible y a lo largo del tiempo y adaptándonos justamente a esos nuevos lenguajes. Cada vez que entra un nuevo gobierno, generalmente cambian los lenguajes, cambia la forma de actuar y todo eso es lo que debe de plantearse en una estrategia para lograr y que la gente de la empresa lo entienda, para tener un mayor compromiso, una mayor comunicación, una mayor competitividad y con eso pues mejorar obviamente todo el desempeño global hacia un futuro más cierto, al tener un plan ya muy definido, ¿no? Pues ahora sí, abrimos ahora sí la sesión para preguntas y respuestas. Estamos a sus órdenes eh, para lo que podamos contribuirles y aclararles en este momento con mucho gusto. Hola Gilberto, adelante. Adelante. Hola ¿Cómo estás? Maribel, qué ¿Cómo gusto estás, verte. Gilberto? Gusto verte igualmente. Igualmente. Oye, una pregunta muy rápida. ¿Qué duración tiene el curso? 25 horas. 20. Ahorita si Ujú, quieres te compartimos el díptico y ahí vas a ver un ujú. poco cómo está la secuencia de horas. La primera sesión será un desayuno que lo vamos a hacer en el Club de Industriales, justamente para conocernos, intercambiar ideas. Luego las demás sesiones son por Zoom los días miércoles en la tarde y la sesión final será en Anáhuac, bueno, el YADA, el Anáhuac, justamente con un cierre y que cerremos los casos y las discusiones, etcétera. Perfecto, muchas gracias y gracias por la presentación. A la orden. Oye, nada más, primera y última sí son presenciales a fuerzas. Pues mira, Pregunto porque yo estoy en León, entonces digo, nada más para planear agenda, pues. digo, yo creo, Carlos, que en un momento dado podríamos o grabarlas y compartírselas con mucho gusto. Si no pudieran venir, podríamos grabarlas perfectamente y compartírselas. Órale. Y ojalá pudieran estar por lo menos en la de cierre, porque siempre es muy ilustrativo, ¿no? Conocer a la gente. Está Las bueno. caras detrás de las pantallas, pero bueno. Gusto verte, Arturo. Igualmente, Ángel. Hola, Pili. Bueno, pues yo agradecerles mucho a la Náhuac, al Guiada, por esta presentación. Yo creo que el temario está súper completo y muy interesante. A veces nos olvidamos justo lo que decías, ¿no? Que nos vamos todos los directores a hacer una reunión estratégica y regresamos y los procesos siguen siendo los mismos y no estamos llegando a los objetivos que necesitamos. Y creo que la parte del capital humano, ¿no? De hacerse parte de la empresa para hacer suya esta estrategia es muy importante. Pues vamos a regresar Arturo y yo a la oficina para ver que nos den permiso de tomar el curso. Muchísimas gracias. Bueno, yo confío en Pilar en que convenza a la dirección general. Ajá. Sí, sin duda estos programas con el intercambio de ideas pues enriquecen mucho a las organizaciones, ¿no? Entonces siempre es mucho más el valor del intercambio. Algo importante a mencionar, yo creo que nos faltó es que dentro de los materiales del curso viene toda la parte metodológica. Hay dinámicas de trabajo, ¿no? Para que lo puedan aplicar a su empresa, a su entorno, pero también hay muchos casos reales de éxito. O sea, hay casos de empresas reales, cómo fueron resolviendo un tema o el otro. Entonces, esa combinación es muy rica, ¿no? Porque tiene la parte de proceso, pero también los ejemplos de aplicación y las dinámicas para que se lo lleven a su propia empresa. Oye, Ángel pregunta, ¿considerarías que está más bien enfocado hacia la industria, comercio o también hacia sector financiero? ¿Hacia dónde crees que esté más enfocado en general este curso? Digo, el tema de estrategias de aplicación general, digo, lo sé. Son todos los sectores, Arturo. Es analizar el entorno de manera genérica, Ok, sea el sector que sea, incluso no solo sectores, sino tamaños de empresa. ok, Incluso una pyme, pues tiene también que definir a dónde quiere llegar y cómo se organiza mejor y cómo lo miden, ¿no? claro. Yo creo que la esencia de analizar de forma completa
poderlo describir y poderlo implementar aplica a cualquier organización, no solo empresas públicas, no lucrativas, pues aplica a todos los sectores. Órale, gracias. Sí, incluso ahora ante el nuevo gobierno sería una herramienta fundamental, por ejemplo, para traducir tanto el Plan Nacional de Desarrollo como los planes estatales, ¿no? O sea, es un tema fundamental. También les quería platicar a los que estén interesados si nos pueden enviar un correo a iada@nahuac.mx, porque de aquí a inicio del curso vamos a tener 2 desayunos para explicar un poquito más a fondo, por si nos quieren acompañar, conocer y de verdad platicar con Ángel, con Maribel, que son expertos del tema, y ir profundizando en este tema, que yo creo que no hay una organización en alta dirección que no esté alineada a una buena planeación y sobre todo y un gran valor del curso es la planeación y la ejecución, porque si planeas y no ejecutas, pues son buenas intenciones. Exacto. Y yo creo que les podemos compartir, Carlos, ya nos hicieron favor de dejar los datos, los podemos compartir a todos el díptico, que tenemos que es algo muy rápido de lectura, y ya tienen ahí la información con ustedes mucho más clara. Mil gracias a todos. Gracias, Ángel, por la explicación. Maribel, gracias a todos por conectarse. Y seguimos en contacto y recuerden que la Anáhuac es su casa y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Gracias, y quedamos bye. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos.